Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy traigo un vídeo, una temática en general que me han pedido mucho. Me preguntan sobre consejos, estrategias de inversión. Perdona si ven mosquitos, son las consecuencias de grabar en el Caribe en temporada de algas. Bien, vamos a abarcar este tópico, esta temática, como es debido. Vamos a hacer una comparativa de las diferentes alternativas de inversión, las más populares al menos. Hablo de depósitos, de acciones, de ETF, fondos indexados, sector inmobiliario, startups y criptomonedas. Hay muchas otras alternativas de inversión. Hay gente que invierte en relojes, hay gente que invierte en whisky y en muchas otras cosas, pero nos vamos a centrar en las más populares y las vamos a analizar y comparar entre sí en términos de rentabilidad potencial, riesgo, liquidez, control sobre tus inversiones, accesibilidad, el propósito, la escalabilidad. Y por último voy a compartir también para qué perfil de inversor creo que sería adecuada cada una de estas inversiones, cada una de estas categorías de inversión. Les voy a compartir también cuál es mi estrategia. Alguien que no sé quién es, pero es muy famoso, dice que te invita a la gente a fijarse dónde ponen ellos su dinero, así que te voy a explicar cómo me diversifico yo entre todos estos activos, porque ahí acabo de lanzar otra pieza de aprendizaje que es importante, la importancia de diversificarse. Es decir, rara vez recomendaría a alguien, a no ser que, por ejemplo, estés muy conectado en Silicon Valley y quieras invertir todo en startups, pero rara vez recomendaría a alguien invertir o poner todos los huevos en la misma cesta, y de hecho yo también me diversifico. Entonces, vamos a empezar con los depósitos. Bien, los depósitos tienen una rentabilidad potencial bastante baja. En general hablamos entre un 1 y un 4%, habrán países que ofrezcan un poco más. Aquí en Dominicana, por ejemplo, que los depósitos son altos, lo máximo que he visto es un 5%, pero bueno, es una rentabilidad que si le descontamos la inflación, pues casi que te ayuda, es una alternativa a tener tu dinero parado en la cuenta sin generar nada, pues lo tienes en un depósito. Cuando digo depósito, cuentas remuneradas, hay muchas alternativas en el mercado que pueden ser atractivas, ya digo, como alternativa a tener el dinero parado en la cuenta. El riesgo es muy bajo, muy bajo. La liquidez es muy alta. Es decir, normalmente esto es un triángulo, ¿no? La rentabilidad, el riesgo y la rentabilidad potencial, riesgo y liquidez, mejor dicho, son un triángulo, y no existe, les adelanto, ningún activo que tenga muy poco riesgo, mucha liquidez y una rentabilidad potencial muy alta. No existe, literalmente. Entonces, por eso hacemos esta selección. Liquidez es la capacidad que tienes de acceder al dinero. Es decir, en el real estate, por ejemplo, es una liquidez muy baja. Es decir, si tú tienes propiedades inmobiliarias, no puedes acceder a ese capital si lo necesitaras al día siguiente. En el caso de las cuentas remuneradas, los depósitos es muy líquido. Puedes acceder a tu dinero prácticamente cuando quieras. El grado de control que tienes sobre tu inversión, o mejor dicho, cómo puedes influirla, es prácticamente nula. Es prácticamente nula. La accesibilidad es muy fácil. Cualquier persona puede acceder a este tipo de activos. El propósito de esta inversión, el sentirte realizado, el ir un poquito más allá del valor monetario que te va a aportar, es nulo, directamente no existe. La escalabilidad de esta inversión también es totalmente nula. ¿Y realmente para quién? Pues es para un perfil conservador que busca estabilidad. Vale, les comento ahora cómo utilizo yo los depósitos. Yo los utilizo, o las cuentas remuneradas, como forma o como alternativa a tener el dinero parado en el banco. Es decir, si estoy acumulando capital porque quiero quiero invertir en startups, por ejemplo, pues lo mantengo durante ese tiempo en esta vertical de aquí de inversión. Si quiero comprar una propiedad inmobiliaria o quiero financiar un nuevo proyecto, pues mantengo el dinero en cash, en líquido, por el alto grado de liquidez, como decía, en la vertical de los depósitos. Vamos ahora con las acciones. Las acciones que no dejan de ser, pues participaciones de empresas que están cotizadas en los mercados financieros. La rentabilidad potencial, lógicamente,
es mayor que la de los depósitos. Aquí estaríamos hablando, obviamente depende de la acción, pero estamos hablando en términos promedio, entre un 6 y un 12% aproximadamente, con un riesgo, podríamos decir, intermedio. Obviamente hay acciones y acciones. Estamos generalizando bastante. La liquidez es muy alta, es decir, puedes vender tus acciones en cualquier momento. No le pongo las 3 flechitas como en los depósitos porque puede que las acciones, como tienen volatilidad y fluctúan, sí puedes venderlas, pero puede que no quieras venderla en un momento donde pues están cotizando a un precio mucho más bajo, pero bueno, siguen siendo líquidas. Puedes acceder a ese capital en prácticamente cualquier momento. El control que tienes, de nuevo, es prácticamente nulo. Compras acciones de Amazon o de Apple o de Coca-Cola mañana, no puedes influir en cómo van a fluctuar esas acciones, esto es lógico. La accesibilidad es básicamente para todo el mundo, es un instrumento de inversión que es accesible a prácticamente cualquier persona con una cuenta bancaria o cualquier persona directamente que tenga una cuenta bancaria. En múltiples plataformas las ofrecen los bancos. Es muy fácil. Hace falta algo más de formación a lo mejor para entender las comisiones, los spreads, entender el lenguaje un poco, pero con un mínimo de formación el acceso es muy, muy fácil. Propósito, pues también es algo nulo, o sea, no es comparable al construir 6 unidades de alquiler vacacional, por ejemplo, con tu estilo, con tu esencia, como sería en el sector inmobiliario, o como invertir en startups, que tiene un propósito muy, muy grande, ¿no? Muy protagonista en este sector de inversión, pero ya llegaremos luego ahí. A nivel de escalabilidad, hablamos de una escalabilidad pues bastante limitada. Realmente es la que es, y si tuviera que definir el perfil de personas para lo que lo recomiendo, pues diría personas que quieren aprender. Al final enseña bastante invertir en acciones porque estás pendiente de los mercados, de lo que pasa, de lo que hacen las compañías, de sus movimientos. Quieren aprender, pero quieren aprender pues con un, asumiendo algo de riesgo, digamos. Quieren aprender limitando el riesgo, podríamos decir. Pongo en inglés que es más corto. Limiting risk. Bien, como decía, voy a ir explicando mi approach hacia cada una de estas verticales. Yo no invierto en acciones. No es algo que me parezca atractivo. No estoy dispuesto a poner el tiempo que hay que poner. Y si es que te fías de tu análisis, porque al mismo tiempo las personas más preparadas del mundo están en Wall Street y operando en mercados de valores con dinero institucional, y muchas veces ni siquiera ellos aciertan, entonces es algo que para mí está abandonado. No invierto en acciones prácticamente. Algunas sí, de vez en cuando lo veo muy claro, cuando veo una oportunidad, pero no es mi modus operandi por lo general tener el ojo puesto en las acciones. Vamos ahora con los ETFs. Hablaríamos de una rentabilidad potencial por lo general, de nuevo, pues un poco menor que en las acciones. En las acciones al final te lo estás jugando todo a esa acción y por lo tanto puedes tener un rendimiento superior que si estás comprando un paquete en el que las pérdidas y las ganancias pues se van a ir compensando. Es verdad que hay fondos con un rendimiento bastante mejor, promedio histórico que estos, pero bueno, por lo general, ya que tenemos que estimar, pues por lo general va a ser más bajo que esto porque estás más diversificado y por lo tanto se va a ir compensando ese paquete. El riesgo es más alto lógicamente que en los depósitos y es más bajo que en las acciones, entonces lo catalogaría como una inversión de riesgo bajo, con liquidez alta, similar a la de las acciones. Existe algo interesante también en los fondos, depende un poco del régimen fiscal en el que te mueves, pero puedes vender fondos y pasar el dinero a otros fondos sin pagar impuestos. No es como liquidar acciones de forma individual, por ejemplo, que tienes que pagar por la plusvalía que hayas conseguido en esas operaciones, ¿no? El control de nuevo es nulo, no tienes nada que hacer, das tu dinero, lo inviertes y el dinero va a fluctuar básicamente pues
como se dé en ese caso. El acceso diría que es incluso mayor que el de las acciones, o sea, los fondos son muy accesibles y no necesitas esa parte a lo mejor de formación que necesitas para la parte de las acciones, sino que tú inviertes tu dinero en esos fondos y esos gestores de fondos, esos organismos ya se van a encargar de hacer lo que consideren con tu dinero, de moverlo y por supuesto también de informarte y entender lo que está pasando. El propósito, de nuevo, seguimos en la misma línea, es totalmente nulo y la escalabilidad, pues al igual que en las acciones, es limitada. Bien, ¿para qué tipo de perfil recomendaría estos fondos? Pues para mí es un inversor pasivo. Es una buena alternativa para inversores que quieren dejar su dinero ahí, que lo gestionen profesionales, no tener que preocuparse, acumular riqueza, patrimonio, una alternativa a tener el dinero totalmente parado en la cuenta y es una alternativa muy atractiva para muchos. Yo sí tengo algo en fondos y ETFs, desde hace tiempo he comprado periódicamente índices y una parte de mi capital está invertido ahí. Una parte no es lo que me apasiona, no es ni mucho menos mi core, pero sí tengo, es algo que es parte de mi cartera y estoy diversificado también en ETF sin demasiado protagonismo. Una cosa que no mencionaba antes que me preocupa sobre el tema de las acciones es básicamente, como creo que hace poco compartí una reflexión en Instagram diciendo que estoy centrando toda mi inversión ahora mismo en dos tipos de activos, en el futuro y en lo que nos protege del futuro. Dos categorías más que dos tipos de activos. En el futuro y en lo que nos protege del futuro. Y lo que veo con las acciones es que veo muchas compañías, muchas empresas que están adaptadas y se desarrollan alrededor del funcionamiento del mundo tal y como lo conocemos hoy en día, pero creo que viene una etapa tan disruptiva los próximos 10, 15 años con la IA, con las tecnologías, con todo lo que está ocurriendo, que creo que muchas grandes compañías que ahora mismo están en bolsa, que parecen seguras, que podrían parecer buenas opciones de inversión el comprar sus acciones y que nadie se espera que puedan ser destrozadas, creo que van a caer y creo que es algo que lo vamos a ver durante los próximos años. Bien, vámonos ahora al sector inmobiliario. Aquí hablamos de una media de un 6 a un 10%. Es una inversión que da algo más de trabajo si tienes que ocuparte de tus propiedades, te tienes que remodelar periódicamente, etc. El riesgo, la verdad diría medio tirando abajo, ¿vale? El ladrillo pues tiene fama de ir apreciándose con el tiempo, depende también, no es lo mismo aquí estar hablando de lugares donde hay burbujas, lugares especulativos, al final el real estate no será lo mismo en España que en Dominicana, aquí donde estoy. A mí, por ejemplo, la inversión en el sector inmobiliario se me hace mucho más atractiva aquí en Dominicana ahora y de hecho me estoy metiendo bastante fuerte en esa parte, pero en España no me resultaba ya tan atractivo porque es un mercado que está mucho más cerca de su techo. La liquidez, como ya indicábamos antes, es muy baja, es decir, las propiedades no las puedes vender en cuestión de horas para acceder a tu riqueza, digamos. El control que tienes diría que está en el rango de ser más bien alto, el control de tus inversiones, es decir, según tu gusto, tu conocimiento del mercado inmobiliario, de tu experiencia, de saber lo que funciona y lo que no, lo que da rendimientos y lo que no, lo que se alquila bien y lo que no, el tener los contactos, las constructoras, los arquitectos, las agencias que te ayudan. Bueno, pues creo que te da un cierto grado de control que puede mover bastante la aguja en esta rentabilidad potencial en función de cómo lo hagas tú. El acceso, bien, no hay ninguna barrera de entrada especial que te separe de este tipo de activos, lo que pasa que no tan bien, porque hace falta un capital generalmente muy alto para acceder a este tipo de inversiones, es decir, no todo el mundo, especialmente en la época en la que estamos viviendo, tendría el capital inicial para dar la entrada de una casa y mucho menos si hablamos de levantar y construir un complejo de apartamentos. A mí, a nivel de propósito, me gusta. Creo que el hacer realidad tus
bueno, hacer realidad tu visión, lo que tenías en mente, el ver una construcción, el poder palparla y no solo ver numeritos en una pantalla como otras inversiones. Pues a nivel de propósito a mí la verdad que me gusta y esta parte de propósito es algo que yo valoro bastante, ¿eh? Al final no todo son los números y también el poder tener influencia. O sea, yo creo que el grado de control está bastante ligado con el grado de propósito. En el momento que tú puedes influir, te vas a esforzar por entender lo que pasa y tratar de hackear el sistema y el mercado para conseguir una mayor rentabilidad potencial. Entonces por esa parte bien. Escalabilidad diría que también es alta, bien la escalabilidad del sector inmobiliario, porque el modelo típico es apalancarse en deuda. Entonces en el momento que tú te estás hipotecando y puedes empezar a añadir tus propiedades como colateral y demás, te abre puertas para escalar rápido, y la prueba de esto es que existen muchísimas grandes fortunas que están basadas en el sector inmobiliario y en la inversión en el sector inmobiliario. Bien, ¿para quién es la inversión inmobiliaria? Diría que es para gente que tiene capital, que tiene paciencia. Es algo que una acción te puede subir en unos meses un 20%, una propiedad inmobiliaria va a fuego lento, es algo que tarda más. Entonces hay que tener paciencia y por lo tanto hay que tener también pues tiempo, hay que estar dispuesto a esperar, y esa escalabilidad de la que hablábamos, por ejemplo, es muy difícil escalar y hacer una fortuna solo basándote en el sector inmobiliario sin un cash flow externo, porque requiere mucho tiempo. Es decir, tú puedes comprar un piso como inversión, por ejemplo, lo pones en alquiler, el alquiler te va pagando tu hipoteca, pero esa propiedad la vas a tener saldada y empiezas a tener un cash flow positivo de esa operación cuando han pasado 15 años. Entonces, bueno, pues esto es diferente, ¿vale? Bien, con startups en la rentabilidad potencial ya empezamos a hablar en otros términos muy diferentes. Aquí estamos hablando de hasta un por 100, por no hablar de cifras más altas. No es lo habitual, lógicamente, si no todo el mundo dedicaría todo su capital a las startups, si no habría dinero prácticamente en otros lugares del mercado, pero la rentabilidad potencial que puedes llegar a tener cuando estás apostando en proyectos que literalmente están en su fase inicial, empezando a despegar, el potencial y el camino que pueden tener esos proyectos por delante es incierto, y por lo tanto la rentabilidad potencial es muy grande. El riesgo también es muy alto. 9 de cada 10 startups fracasan durante los 3 primeros años. Entonces, aquí ahora veremos, porque voy a redibujar un poco toda esta vertical de startups. La liquidez es muy baja, ¿vale? Tú inviertes en una startup y tienes que esperar un evento de liquidez a futuro, que la empresa se venda a un competidor, que se venda directamente a cualquier otra entidad interesada en adquirirla, que salga a bolsa o que haya un evento de liquidez o salir en mercado secundario y vender tus participaciones en secundario, como decía, ¿no? Vale, lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gusta, aparte por supuesto de la rentabilidad potencial, es el grado de control que tienes sobre tu inversión, digamos. Yo, por ejemplo, invierto a través de ACA, que ahora contaré cómo funciona. Invierto también como Business Angel a título personal, y los Business Angels los tengo en WhatsApp pidiéndome consejos, reportándome para tener mi feedback. Es decir, tengo un grado de control muy alto. Con ACA nos pasa exactamente lo mismo. Estamos en constante, tenemos un equipo muy preparado. Dentro de ACA me refiero de puertas para adentro, que continuamente está dando ese acompañamiento a las startups en las que invertimos, para dándoles contactos, dándoles todas las facilidades que podamos, literalmente, para poder aumentar nuestro grado de control sobre esta inversión y tratar de acercarnos lo máximo posible a garantizar el éxito futuro de nuestras invertidas. Bien, el acceso muy reducido, ¿vale? Sector inmobiliario, cualquiera puede entrar en Idealista, en cualquier portal, y buscar propiedades inmobiliarias, incluso en Facebook Marketplace. Lo mismo con los ETFs, lo mismo con las acciones, lo mismo con los depósitos, lo mismo también con las cripto. Todos son accesibles, son mercados accesibles. Sin embargo, las startups, un porcentaje ínfimo de ustedes, estoy seguro, que recibe oportunidades de inversión en startups, esto se llama Deal Flow, en su email cada semana.
Pocos reciben founders que les toquen la puerta y les pitchen su proyecto, les cuenten su idea revolucionaria para que ustedes puedan invertir. Pero el acceso no solo se limita a no tener esas oportunidades entre manos, se limita también a no tener los mecanismos necesarios para hacer una due diligence, para hacer la tarea, ver que todo está bien antes de invertir. Se limita el acceso al no tener los conocimientos necesarios para ver si la valoración que te está ofreciendo el founder a la hora de invertir es justa o es injusta. Y también, dado que muchas fracasan porque el riesgo es alto, lo lógico en el sector de startups es diversificar, ¿verdad? Es decir, tener un portfolio de varias startups diferentes, de forma que si van cayendo y al final te quedas con estas 4, pues estas 4 con que una te haga un por... No vamos a hablar de un por 100, vamos a hablar de un por 8, ya paga toda la fiesta completa, y ya pues si estas te hacen de repente un por 3, un por 2 y un por 4, pues la rentabilidad de esta inversión es brutal, es brutal. Bien, y como decía, ¿dónde limitas todo el acceso? Tú no puedes ir con un ticket de 1.000, 2.000, 5.000 euros a invertir en startups. Es muy complicado que te acepten los fundadores. Los fundadores quieren inversores profesionales que les puedan ayudar, quieren business angels, quieren venture capital, quieren acceder a un mercado que les posicione realmente. Entonces, digamos que para poder invertir tendríamos que estar hablando de tickets de 50.000. Entonces, el acceso, ¿qué porcentaje de personas, qué porcentaje de ustedes tendrían, pues, si quieren invertir en 10, tendrían $500,000 en cash libre enfocado a invertirlo en startups? Muy pocas. Por lo tanto, el acceso es muy limitado. El propósito es muy alto. Muy alto, es el más alto que puedes encontrar en toda esta tabla, sin lugar a dudas. Estamos hablando que invertir en startups es valorar y detectar el potencial de proyectos que están enfocados a cambiar el mundo tal y como lo conocemos, proyectos tecnológicos disruptivos que literalmente estás invirtiendo en genios, en personas que tienen una visión muy clara, que tienen muchas ganas de cambiar el mundo y que van a dedicar una buena parte de su vida a ello. Entonces, el propósito de invertir y lo que se aprende a la hora de invertir en startups, se los digo por experiencia propia, es brutal. Y la escalabilidad, por supuesto, también es una cosa bestial, dado los rendimientos y los múltiplos que pueden hacer y el crecimiento tan exponencial. Estás invirtiendo en negocios que, por definición, si ponen la definición de startup en Google, son negocios que parte de su naturaleza es la escalabilidad. Son negocios escalables, por lo tanto, a nivel de inversión también será una inversión escalable. Y ahora vamos a definir o a decir para quiénes son. Yo diría que son para personas que buscan multiplicar su inversión, multiplicar la inversión y lograr tener un impacto. Un impacto. Las personas, este es el perfil que reconozco yo entre los miembros de ACA, entre nuestros inversores. Personas que realmente han entendido lo que viene, quieren invertir en el futuro, quieren invertir en negocios disruptivos, quieren saber y tomar sus decisiones, saber en lo que están invirtiendo y, por lo tanto, y multiplicar su capital al mismo tiempo. Pero pasa a estar en un plano casi que al mismo nivel, y eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque una frase o un eslogan que podríamos tener en ACA es que crece algo más allá que el dinero. Creces tú como inversor, creces tú como emprendedor, como persona. Y ahora quiero explicarles aquí cómo con ACA, ¿vale?, que es mi club de inversión en startups, cómo, digamos, conseguimos redefinir lo que es la vertical de inversión en startups. La rentabilidad potencial es la que es, ya hemos hablado de ello. El riesgo, podríamos decir que es el que es, pero no. 9 de cada 10 startups fracasan, es cierto, pero fracasan en los primeros 3 años. Nosotros solo invertimos y solo damos el ok en el momento, bueno, entre muchas otras cosas. O sea, el estudio que hacemos de cada una de las startups es tremendo, tanto como que nos llegan al mes unas 300 startups y acabamos invirtiendo en 2 que pasan nuestros filtros. Pero el riesgo lo mitigamos ¿de qué forma? Invirtiendo en negocios que ya tienen tracción, que el mercado ya les ha dicho, ok,
te necesitamos, tienes cabida. Nosotros al final algo en lo que nos fijamos mucho es en las empresas, no en las que triunfan, en las startups que triunfan, sino en las que fracasan. Y creo que el 42% de las startups fracasan porque el mercado sencillamente no necesitaba su producto. Entonces dejamos que esos proyectos pasen lo que llamamos el valle de la muerte, que son esos 3 años de travesía por el desierto en los que tratas de encontrar tu hueco en el mercado. Y nosotros no invertimos en esa fase. Nosotros invertimos cuando ya han pasado la travesía del desierto y están demostrando que el mercado los necesita, que tienen un crecimiento sostenido sin quemar demasiado capital y que van ganando clientes de forma sistemática y constante, mientras aún pueden seguir pivotando su modelo de negocio para mejorarlo y optimizarlo aún más, pero ya partiendo de una base mucho más segura que la base inicial. La liquidez es parte de la naturaleza, no se puede controlar. En realidad, el potencial que tienes de rentabilidad, en parte lo estás pagando por aguantar y ser capaz de aguantar tu inversión, entendiendo que no es una inversión líquida. Por otra parte, en lo referente al grado de control, pues, como explicaba, estamos muy pendientes de las startups y por lo tanto, pues esto lo tenemos. Es algo que está de base en la naturaleza de este tipo de inversiones, pero nosotros lo tenemos. Bien, el acceso. Aquí es donde entra realmente la propuesta de valor de ACA y lo que tratamos de conseguir. Como decíamos, normalmente pues, un Business Angel necesitaría un gran capital para poder invertir y los medios, es decir, para hacer su due diligence, para negociar, tener los conocimientos para valorar esas startups y si realmente tienen futuro o no. Entonces nosotros lo que hacemos es construir un equipo, el equipo de ACA, nuestros analistas, nuestro CEO, nuestro director financiero de operaciones, pues nos encargamos de toda esta parte y la parte de poner el dinero, muy sencillo, pues lo que hacemos es aportar el dinero entre todos los inversores de ACA, es decir, tenemos esta ronda de financiación, tenemos que aportar entre 300.000 y medio millón para comprar ese porcentaje de equity de la startup. Perfecto. Hacemos un periodo de intenciones, que es como lo llamamos, como se llama, donde básicamente nuestros miembros dicen, cada uno es deal por deal, cada uno analiza esa startup con la información que le damos y de forma individual dicen, yo en esta no voy a invertir, espero a la siguiente oportunidad. Oye, a mí me convence, creo que es muy disruptiva, quiero invertir 10.000, yo pongo 5, yo pongo 1.000. Yo pongo 1.000 en cada una, yo pongo 2.000, 3.000, 8.000, hasta que completamos el SPV, que es el vehículo de inversión que creamos, y ahí podemos entrar todos juntos sin tener que tener este capital tan elevado. O sea, es la gran propuesta de valor de ACA, aparte de todo lo que aportamos como club. Y podemos decir, y aunque la palabra está un poco prostituida, que con ACA democratizamos el acceso a este tipo de inversiones que, aunque la rentabilidad potencial aquí puede parecer que tiene hasta 1% en cada una de las inversiones, lo cierto es que los rendimientos promedios en Venture Capital han superado, por ejemplo, a los S&P 500, que es algo muy conocido, los han superado con creces de forma histórica. Hay un informe muy famoso de McKinsey que he mencionado alguna vez que muestra los retornos promedio. Entonces, claro, a mí cuando me dicen invertir en startups es muy arriesgado. Sí, si te lo juegas todo a una es muy arriesgado, pero si haces como hacemos en ACA y te haces un portfolio diversificado de diferentes proyectos en diferentes industrias, todas escalables, todas innovadoras, pues el riesgo se mitiga muchísimo más, pero muchísimo más. Luego, a nivel de propósito, al final es algo que se percibe en el ambiente dentro de nuestro club. Los inversores se sienten partícipes de la startup porque lo somos, todos y cada uno de los inversores. Tratan de darles feedback, de ayudarles a mejorar sus productos, de estar pendientes de lo que pasa con sus competidores, cuando abren nuevos mercados, cuando desarrollan nuevas funcionalidades de producto, etc. La escalabilidad es la que es y el perfil de personas, al final, que quieren multiplicar su inversión y que buscan impacto, esto es la definición de los miembros de ACA. A muchos de ustedes viendo esto les interesará unirse al club. Ahora quedan muy pocos días, seguramente si estás viendo esto en los días próximos o en el día del lanzamiento de este vídeo, quedan muy pocos días para que hagamos un drop muy especial para nosotros a nivel europeo. Vamos a liberar una serie de plazas y dejo el link en la biografía para que puedas aprovechar ese drop y unirte al club para invertir con nosotros, o si el club está cerrado, para que puedas unirte a la lista de espera hasta que abramos nuevas plazas. Podrás aplicar a través de nuestra página web. Vamos ahora con las cripto. Las criptos tienen una rentabilidad potencial también
muy alta, podemos hablar pues de hasta un por 10 si te sale bien, pero el riesgo es muy alto. Es decir, puede que si inviertes todo tu patrimonio en cripto, bueno, decía antes que iba a ir analizando dónde invertía yo. El sector de las startups, dado que invierto a través de ACA y a título personal, es donde mi capital allocation está bastante centrado, y creo que no mencioné inmobiliaria antes. Voy a volver un poquito para atrás. Para mí, estas dos categorías de aquí son mi forma de cumplir lo que decía al principio del vídeo. Me protejo del futuro e invierto en el futuro. Ambos al mismo tiempo. Eso es lo que busco yo. Con las startups estoy invirtiendo en el cambio, estoy invirtiendo en el futuro para esa oleada de innovación que nos va a atropellar. Yo quiero que me impulse hacia adelante en lugar de atropellarme. Y con el sector inmobiliario yo creo que puede venir toda la inteligencia artificial que queramos, todas las tecnologías, el metaverso, pero todos vamos a seguir queriendo veranear en un lugar como este, ir a un hotel enfrente de la playa y pasar tiempo de calidad con los nuestros. Entonces aquí es donde está el core y la mayoría de mi capital, en estas dos verticales y en estas dos categorías. También tengo algo, como decía, en depósitos, y tengo algo simbólico, y por estar dentro del juego, en cripto. La liquidez es muy alta, riesgo muy alto, rentabilidad potencial muy alta. Esa es la definición de las criptos. El grado de control es básicamente nulo, el acceso es para todo el mundo, aunque aquí hace falta un poquito de conocimiento, para saber utilizar los wallets, entender los exchanges, saber de qué te puedes fiar y de qué no. Es un acceso abierto, pero hay que tener bastante cuidado. El propósito para mí, puede ser nulo. Hay personas que son muy defensoras de... Sobre todo es que yo dentro de cripto diferenciaría lo que es Bitcoin y lo que son el resto de criptomonedas, NFTs y demás activos especulativos. Pero bueno, el propósito, hay personas que ven el Bitcoin como una revolución a nivel financiero, con la que estoy de acuerdo y por eso tengo Bitcoin, pero no me iría a dormir tranquilo cada día sabiendo que tengo el 80% de mi capital no en cripto, sino ya en Bitcoin. Si lo tuviera en altcoins y en memecoins y todo este tipo de cosas, ya sí que me parece poco serio, realmente muy especulativo. Hay personas que hacen mucho dinero ahí. No es para mí y creo que tampoco es para la mayoría de ustedes, por muy atractivo que suene saber que alguien se hizo multimillonario comprando Doge de repente, y estás buscando el próximo Doge entre un montón de cosas que no aportan ningún valor, y por eso digo que el propósito es prácticamente nulo. Quitando Bitcoin, Ethereum y un par de cositas, hay mucha paja y mucha porquería en todo este ecosistema. Luego, si hablamos de la escalabilidad, pues lógicamente si te va saliendo bien, si coges un mercado alcista y estás ahí en pleno bull run, pues la escalabilidad es alta, pero no es el tipo de escalabilidad alta que a mí me gusta y me parece atractiva. Repito, no voy a ser yo quien te recomiende que vayas con todo tu patrimonio a las criptomonedas, que a algunas personas les saldrá bien y les habrá salido bien en el pasado, sin duda. No voy a ser yo quien te lo recomiende. Y por último, y para finalizar el vídeo, ¿para quiénes? Pues personas, que tienen ese componente de ludopatía un poco dentro, vamos a llamarlo especuladores, ¿no? Especuladores para perfiles bastante techy, que les gusta estar mucho. Yo los perfiles que conozco que están muy metidos en cripto, pues se meten hasta el fondo, están bastante informados, están en sus comunidades de Discord, están muy sumergidos en ese submundo de las cripto, donde hay de todo, ¿vale? Ya esa es mi visión, que hay de todo. Espero que este vídeo haya sido de utilidad, especialmente me quedo a gusto siendo transparente con cuál es mi estrategia, porque es verdad que mi contenido gira alrededor de las startups bastante, porque es un activo que me gusta, lo disfruto, me gusta hablar con los fundadores, me gusta descubrir proyectos que están cambiando el mundo, pero por ejemplo no gira alrededor del sector inmobiliario, cuando es un sector en el que estoy ahora mismo involucrándome cada vez más y lo veo como una buena alternativa a futuro. Entonces viene bien estos vídeos donde también les abro un poco las puertas, les doy una ventana hacia mi portfolio y mis intenciones de inversión, tanto en el presente como de cara al futuro, muy probablemente. Y espero que haya sido de utilidad, y repito, si les interesa acá, les voy a dejar el link en la biografía
a través del cual podrán acceder al club en este drop que se aproxima o acceder a la lista de espera si has llegado tarde. Muchas gracias como siempre y nos vemos a la próxima.